Amigos, bienvenidos. De esta manera abrimos un nuevo expediente. En este caso particular, generalmente en el terreno de la ciencia ficción, en el terreno del oculto, de lo paranormal, de lo que nos llama la atención, de las cosas que todavía quedan en el tintero para saber si realmente son reales o no. El fenómeno ovni atrapa la atención sobre todo de una gran mayoría de la población que no es escéptica al tema y que tiene dudas sobre la existencia o no de seres extraterrestres que visitan el planeta Tierra. Dentro de este fenómeno ovni hay un contacto que se llama el contacto del cuarto tipo, que es un capítulo aparte, que es el término generalmente usado para los secuestros extraterrestres como abducciones. Hoy nos vamos a dedicar a investigar y analizar las diferentes abducciones que han existido a lo largo de la historia, o por lo menos que han mencionado como que hubieran sido abducidos, hubieran sido secuestrados por extraterrestres, diferentes personas en diferentes partes del mundo. Algunas de ellas, algunos casos, los que de alguna manera han concitado más la atención, es lo que vamos a analizar y el contexto general de abducción a través de este expediente. Un expediente muy particular y donde generalmente cuando se hacen este tipo de programas quedan más dudas que certezas. Es lo que sucederá hoy. En 60 minutos lo vamos a averiguar a través de Canal 11 en Expediente. Bienvenidos. En el campo de la ufología y en el de la ciencia ficción se llama abducción al acto en el cual uno o más seres extraterrestres toman a un ser vivo terrestre contra su voluntad, lo secuestran y lo llevan a algún sitio determinado, generalmente a su propia nave espacial. Desde los años 50 los relatos de abducciones suelen incluir la descripción de una sala semejante a un laboratorio, en la cual los extraterrestres realizan algún tipo de experimento o investigación sobre el individuo secuestrado. El relato del secuestro suele incluir la idea de que el mismo estaría precedido por la pérdida de la voluntad y de la conciencia en el instante anterior al momento del transporte. Quienes refieren haber sido víctimas de una abducción aseguran que durante el rapto habrían padecido un lapso importante de tiempo perdido, es decir, la sensación de haber pasado un tiempo prolongado, pero sin poder recordar casi nada de ese lapso transcurrido. El interior de la nave a la cual serían conducidos los abducidos, por lo general, es descrito como una sala redonda con cúpula, iluminada por una luz difusa que parece salir de las paredes y del suelo. Tras ser retornados de la abducción, algunos comentan tener alguna anomalía en su organismo, tales como la presencia de objetos metálicos dentro del cuerpo. Otros puntos en común serían pesadillas reiterativas, cicatrices o marcas en el cuerpo de origen desconocido, sinagesia, fobias repentinas a objetos, olores o ruidos. La mayoría de los relatos son muy semejantes entre sí y a su vez son semejantes representaciones en las películas de ciencia ficción acerca del tema. Por su parte, Thomas E. Bullard realizó un estudio sobre 309 casos de este tipo, mostrando que siguen cierto orden y en el que destacan varios episodios clave: captura, examen, excursión o viaje a otros mundos, teofanía, regreso, consecuencias. Si bien todos los elementos no aparecen en todos los casos según él y sus propios criterios
acerca de lo que se considera captura, examen, viaje, teofanía, regreso y consecuencias, hay un 84% de situaciones en los que el orden se cumple. Una característica común a quienes alegan haber sido abducidos es la amnesia llamada tiempo perdido, en el argot que popularizó el escritor neoyorquino Bud Hopkins, autor del libro Missing Time, Tiempo Perdido, de 1981. Esta amnesia casi siempre impide a los protagonistas recordar el meollo del incidente. Por ejemplo, una persona vive una situación extraña de una supuesta abducción o visita extraterrestre a una determinada hora. Más tarde, al mirar su reloj, ve que han pasado varias horas, pero no recuerda bien qué ocurrió en ese lapso. Lo ocurrido durante ese tiempo perdido supuestamente puede saberse mediante regresión hipnótica, mediante las cuales se somete al abducido a un estado de relajación, en el que las imágenes que la memoria consciente se resiste a recordar afloran progresivamente. Es muy posible que el abducido recuerde el principio del episodio, por ejemplo, una luz muy fuerte que le cierra el paso mientras viaja de noche en su automóvil, una estrella que cae del cielo y se posa en un prado cercano, donde se resuelve en un platillo volante, un súbito paro de todos los sistemas eléctricos del automóvil, un tiempo perdido, unas horas en las que el sujeto no sabe dónde ha estado, etc. Mediante la regresión hipnótica, profesionales como el hipnólogo estadounidense Leo Sprinkle, el hipnólogo estadounidense Bertolt Schwartz y el hipnólogo e ingeniero estadounidense James Harder han conseguido obtener relatos de varios centenares de abducciones. Este último investigador llegó a estudiar 104 casos, de los cuales un 39% eran varones y un 16% se trataba de niños acompañados de adultos. El 50% eran personas en situación de desempleo o trabajadores no especializados, un 10% oficinistas y alrededor de un 5% estudiantes universitarios. Según el autor, esto implica un nivel ocupacional o educativo relativamente elevado. La mayoría de los relatos son parecidos entre sí y suelen seguir el patrón de las historias difundidas y puestas de moda previamente por los medios de comunicación. Hasta tal punto es así que, según dice el estudioso británico John Rimberen en su obra La evidencia de abducciones alien en 1984, basándose solamente en relatos bien documentados, ha podido construir un modelo de abducción según el cual las personas abducidas pertenecientes a ambos sexos, aunque con preponderancia del masculino, son seres humanos sanos, normales y no interesados particularmente por el problema ovni. El escritor español Antonio Rivera, en su obra Secuestrado por extraterrestres de 1981, escribe: los sujetos por lo general recuerdan el principio y el final del episodio, pero la parte central del mismo, la más importante, ha sido borrada de su mente consciente. Este borrado ha sido hecho sin duda mediante la hipnosis. Se les ha impuesto un bloqueo para que no recuerden unas experiencias que en ocasiones podrían resultar muy traumáticas. El problema es que la técnica de regresión hipnótica no es en absoluto fiable. La hipnosis es un estado en el que el individuo es altamente sugestionable y está demostrado que no es fiable en absoluto a la hora de relatar recuerdos veraces. Peor todavía, en estado de hipnosis se tiende a inventar recuerdos, con lo que la regresión hipnótica pasa de ser un argumento a favor a un argumento en contra de la tesis ufológica de las abducciones. Científicamente, la explicación más plausible de las supuestas abducciones sucedidas durante el sueño es que los relatos surgen como explicación a episodios psicóticos o de parálisis del sueño o en sueños lúcidos no controlados. En general, las alucinaciones que se tienen durante la parálisis del sueño serían sueños con algunas de las características de los sueños lúcidos que se perciben reales mientras sucede el fenómeno, pero que sin embargo al despertar las personas que creen haber sido víctimas recuerdan el hecho como real, llegando incluso a reconocerlo como un acontecimiento vivido realmente durante el resto de sus vidas. En relación a los casos de quienes relatan haber sido abducidos mientras caminaban, trabajaban o incluso cuando conducían su automóvil, como es el caso de los célebres Betty y Bernie Hill, se explicarían por el papel de las influencias culturales. Esta explicación se basa en que los relatos de abducciones se han incrementado después de que las historias sobre extraterrestres y las abducciones empezasen a aparecer en el cine y la televisión.
La historia de los Hill fue popularizada por el periodista John G. Buller, dando comienzo a una era de supuestas abducciones que seguían un patrón similar al descrito por los Hill, hoy en día asumido culturalmente. Esto dificulta el trabajo de los ufólogos, ya que deben descartar los casos en los que se demuestra que la víctima solo tuvo un episodio paranoico, por lo que resulta más complicado dar con casos en los que aparentemente sí sucedió un rapto real. En cualquier caso, la posibilidad de episodio paranoico es anecdótico, no es necesario en absoluto sufrir algún tipo de inestabilidad mental para sufrir episodios de parálisis de sueño y autoconvencerse de haber sido raptado por algún tipo de entidad. En realidad, los episodios de parálisis de sueño no dan lugar solo a interpretaciones del tipo abducción, también son interpretados como visitas de ángeles, posesiones demoníacas. Igualmente, muchos de los individuos que dicen haber sido secuestrados se les ha hecho recordar el supuesto suceso mediante hipnosis, lo cual puede permitir que el individuo sea sugestionado o autosugestionado mediante hipnosis, induciéndole voluntaria o involuntariamente falsos recuerdos. Así hay creyentes en el fenómeno de la abducción que igualmente afirman también que varios personajes de la antigüedad, tales como algunos personajes indicados en relatos bíblicos y prebíblicos, habrían sido abducidos en supuestas nubes o carros de fuego a través de las cuales ascendieron a los cielos. El caso del profeta Ezequiel o de Elías ascendiendo al cielo a través de un carro de fuego que provenía del cielo, o incluso Jesucristo subiendo al cielo a través de una nube, hace lanzar a algunos ufólogos la idea de que el fenómeno no es solamente actual, sino que existió a través de los años, incluso en la más remota antigüedad. Frente a estos argumentos, los críticos, la comunidad científica y los escépticos indican que la hipótesis de la abducción no deja de ser una explicación ad hoc, ya que las nubes y carros de fuego podrían ser metáforas para un relato religioso, y no hay ninguna evidencia de que esos relatos deban ser interpretados de otra manera. Desde el punto de vista historiográfico, además se trataría de hipótesis y argumentos desde la ignorancia, pues los que realizan tales interpretaciones ufológicas ignoran a qué se refieren esas historias, el significado de tales imágenes en la cultura y como visión de los autores. Ezequiel, por ejemplo, describe un típico carro trono adornado con querubines, al más puro estilo fenicio, tal cual es representado en relieves y monedas de la época, solo que de enormes dimensiones, dada la importancia del dios que está sentado en él. El famoso caso de los Hill, que se popularizó las historias de abducciones, posteriormente se demostró que fue producto de la imaginación de la pareja, combinada con falsos recuerdos inducidos bajo hipnosis y que la pareja asumió como auténticos. El caso comenzó cuando la pareja avistó un objeto que no identificaron cuando volvían de madrugada a casa el 19 de septiembre de 1961. Según el relato, Barney Hill habría observado el objeto con prismáticos y le pareció ver formas humanoides a través de las ventanillas, lo que le hizo pensar que se trataba de un avión. Betty, en cambio, dice que en ese momento estaba convencida de que era un platillo volante e hizo llamadas durante los días siguientes a la base de la Fuerza Aérea de Pitts para informar de lo que había visto y se compró y leyó varios libros sobre platillos voladores. También escribió al autor de uno de ellos, Donald K. Howe, relatándole lo que había vivido. En ninguna de esas cartas ni en las llamadas que hizo habló nunca de ninguna abducción. Estas salieron a la luz unos 3 años después, cuando la pareja se sometió a tratamiento por el psiquiatra Benjamin Simon y narraron la abducción describiendo al que sería el prototipo de extraterrestre durante las décadas siguientes. Durante los años 70 la historia de los Hill se popularizó y se filmó una película sobre el tema. Después de la emisión de la película, los relatos sobre abducciones se multiplicaron. En los 30 años precedentes a 1978, año de emisión de la película, se habían constatado 50 abducciones, todas declaradas después de la de los Hill, y durante los 2 años siguientes a la emisión se declararon 100. Sobre esto, los creyentes afirman que todas las posteriores denuncias de abducción no serían inventadas solo por el hecho de que la gente podría haber tenido anteriormente la posibilidad de haber visto o escuchado la historia de los Hill y sus repercusiones. Lo que vamos a analizar a través de este expediente son los diferentes casos, experiencias paranormales que se han dado en formato de abducciones
y que vamos a tratar de desmenuzar para saber si fueron realmente secuestrados por extraterrestres o solamente producto de su imaginación. Todo esto en Expediente a partir de este momento. El primer caso que vamos a analizar a través de este expediente es el de Betty y Barney Hill, que fueron un matrimonio estadounidense que alcanzó la fama luego de afirmar que habían sido secuestrados por supuestos seres alienígenas entre el 19 y el 20 de septiembre de 1961. La historia narrada por la pareja, comúnmente denominada la abducción de los Hill y ocasionalmente el incidente Zeta Reticuli. El suyo fue el primer caso ampliamente publicitado de un supuesto secuestro extraterrestre, adaptada en el exitoso libro de 1966 El viaje interrumpido y en una película para la televisión. En 1961, Barney y Betty, un matrimonio de New Hampshire, observan una luz en mitad de la noche. Viajaban en coche, de regreso de sus vacaciones en Canadá. Barney coge unos prismáticos de la guantera, mira esa luz, comenta con Betty si se trata de un ovni, si es cualquier otra cosa, siguen la ruta y unas curvas más adelante ese objeto se ha vuelto una luz cegadora que está posada en medio de la carretera con un ser de piel azulada que les está invitando a pasar. Barney queda aterrorizado. De hecho, las punteras de sus pies estaban desgastados porque literalmente fue arrastrado hasta el interior de la nave. Años más tarde, en 1966, la pareja acude a terapia. Desde aquel extraño suceso, ambos sufrían pesadillas muy similares. Fueron atendidos por el Dr. Benjamin Simon, quien les sometió a distintos procesos de hipnosis. Hacen sesiones de hipnosis, sesiones separadas, cada uno en su sesión y ambos relatan lo mismo. A pesar de las constantes protestas del matrimonio, dentro de la nave fueron separados. Betty relató cómo le colocaron una potente luz sobre la cara, tras tumbarla sobre lo que parecía ser una camilla de operaciones. Le cortaron un mechón de pelo, examinaron sus ojos, orejas, dientes y manos. Aquellos seres usaron algo parecido a un escarpelo para raspar y hacerse con muestras de su piel. En inglés, aunque con dificultades, aquellos supuestos extraterrestres le dijeron que le estaban realizando pruebas en su sistema nervioso y con una aguja de 10 centímetros y a través de su ombligo una prueba de embarazo. Sin ningún tipo de sedación, se le introduce una especie de aguja a través del conducto umbilical. Ella sigue preguntando y le dicen que es una especie de test de embarazo. Una de las cosas más llamativas del episodio de los Hill es la descripción de una técnica de prospección intrauterina denominada laparoscopia que no sería descubierta hasta 20 años más tarde. Aun aceptando que pudieran haber en la literatura médica escritos, estos no aparecerían hasta una década más tarde. Por lo tanto, es una prueba objetiva de que hay ciertos conocimientos que los abducidos describen que son ignorados. La abducción de Barney y Betty Hill tuvo un impacto importante en la ufología porque fue la primera vez que se reconoció la posibilidad de que estos seres interactuaban con nosotros, que de alguna forma íntima nos estaban vigilando, siguiendo y posiblemente nos estaban manipulando a un nivel biológico o incluso genético. Fue la primera vez que
la mayoría de las personas que seguían estos temas se sentían vulnerables posiblemente, porque parecía que los ovnis habían entrado en sus vidas personales. El estudio de las abducciones es tremendamente monótono. Todos los episodios tienen un modus operandi que es prácticamente idéntico. El protagonista suele estar conduciendo generalmente de noche. De repente, una luz lejana se hace presente, él la observa y a continuación esa luz ya está posada en el suelo. Unos seres le invitan en unos casos, en otros son forzados al interior de lo que ya es claramente una nave, y allí son sometidos a todo tipo de experimentos, de reconocimientos médicos, de un chequeo muy general pero con un punto común, y es que todos ellos tienen un interés fundamental en la genética, en la reproducción. Lo que suelen decirnos los protagonistas de estos incidentes es que después de su experiencia la sensación es la de estar controlados, la de estar sirviendo información vía monitoraje de sus actividades a lo largo del tiempo. Y esto explica el por qué en muchos casos de abducción parece haber una especie de recurrencia en el individuo. Generalmente hay un primer caso que suele ocurrir en la niñez, alrededor de los 8 y 12 años, y posteriormente suelen irse produciendo otras visitas parecidas a lo largo de su vida. Esto significa que existe un estudio previo de todos los seres humanos por parte de estas entidades y que eligen a uno de ellos porque les interesa algo que tienen ellos. Es decir, con un muestreo de 7.000 millones de personas, cada uno con nuestro ADN y cada uno con nuestra personalidad, les interesa algo que tienen y ese algo lo están controlando y monitorizando durante el resto de su vida. Posteriormente hay otro elemento común en las abducciones y es que el testigo no recuerda esta hasta tiempo después. Incluso tienen que entrar en escena hipnoterapeutas que son los que le traen al presente ese recuerdo del pasado, y a partir de ahí la vida del testigo cambia. El tiempo es muy importante en los casos de abducción porque parece que los seres que tripulan las naves parecen jugar con él. Se produce lo que llamamos un tiempo perdido, es decir, el personaje, después de haber experimentado todo el proceso de abducción, no recuerdan nada. Es a partir de entonces, a veces motivados por sueños, por problemas en sus relaciones personales, que acude a un terapeuta. Y es en el transcurso del contacto con este terapeuta que se pone al descubierto lo que ocurrió en ese tiempo perdido. ¿Realmente nos encontramos ante un plan genético ideado por seres provenientes de otro planeta? Casi un 2% de la población de algunas ciudades afirma tener síntomas de haber sido abducido, al menos una vez, a lo largo de su vida. Entre esos cientos de miles de personas, solo unos pocos afirman poseer algún tipo de prueba física, tras la manipulación a la que fueron sometidos. El tema de los implantes quizás sea el más interesante a nivel de abducciones por la prueba física que eso conlleva. Durante muchos años se ha expuesto que algunos abducidos dicen que han tenido diferentes marcas tras esas abducciones. Esas marcas que en algunos casos puede quedarse toda la vida o en algunos otros casos dicen que desaparecen. Otro de los casos que vamos a analizar a través de este expediente es el de Travis Walton, un empleado forestal que trabajaba con un equipo de madereros en el Parque Nacional de Sitgreaves, cerca de Snowflake, en Arizona. Es reconocido por haber declarado que había sido abducido por un ovni desde la noche del 5 de noviembre de 1975 y durante 5 días. El caso Walton provocó un gran auge en los entusiastas del fenómeno ovni y es uno de los casos más famosos en el tema de las abducciones por extraterrestres. Esto es además uno de los pocos casos de abducción por extraterrestres con testigos oculares corroborativos y que no ha podido ser desmentido. Este incidente ocurrió el 5 de noviembre de 1975 cerca de Snowflake, en Arizona. Walton era un empleado forestal de 18 años. Trabajaba con un equipo de madereros en el Parque Nacional de Sitgreaves. Según la historia, esa noche Walton y 6 miembros del equipo, Mike Rogers, Ken Peterson, John Goulet, Steve Pierce, Allen Dailies y Dwayne Smith, se trasladaban en camioneta de regreso a sus casas luego de un arduo día de labor
cuando se encontraron con una intensa luminosidad que ellos creyeron se trataba de un incendio. Pero al acercarse el objeto, se veía algo parecido a un platillo flotando sobre la tierra a unos 30 metros de altura. There were 7 of us on the way home from work. We were riding down a dirt road in a pickup, and we saw an object hovering off to the side of the road. It was a glowing disc-shaped object. It was about 90 feet away. It was hovering about, I'd say, 15 to 20 feet off the ground. I got out of the truck and went closer. I wanted to get a closer look at it. I realized for the first time what he was doing, and I realized that it was dangerous. I expected it to, fly away when I got closer, but instead, when I got up there, it started to move and to make a loud sound, which scared me. I yelled at him, and I told him, get the hell away from there. I raised up and turned to go, and then all of a sudden, the object apparently blasted him with some sort of a ray or bolt of light or something. I felt a numbing shock and lost consciousness, and that was the last I knew until I woke up aboard the craft. When I saw this bright, blinding light, I turned back just in time to see Travis flying back through the air. He hit the ground about 10 feet or so from where he had been standing. At that point, with the blast that the saucer had given him, it was such an incredible thing. It was just unbelievable. I was in an instant panic. The guys behind me, somebody says, "Get the hell out of here." So I hit the gas, and we took off down the road. Mike Rogers and the other 5 witnesses returned only to find Travis missing. After they told their astounding story to the police, they came under suspicion of murder. An intense search for Travis Walton proceeded for 3 days, using a large posse, dogs, and helicopters. They were unable to find him or any signs of where he was. Finally, it was suggested that the 6 witnesses take a polygraph test to establish the truth or fallacy of their story. We told them, we'll take polygraph tests, we'll take sodium pentothal, hypnosis, anything you can give us, because this thing really happened, and we don't like this thing about you accusing us of murder, which several of them had openly. Arrangements were made for Cy Gilson, a highly qualified polygraph examiner who was a member of the Arizona State Polygraph Association, to conduct the polygraphs on the 6 witnesses to Travis Walton's UFO encounter. The utmost care in administering these lie detector tests was exercised because the men were under suspicion of murder. Once the tests got underway, he started changing his mind very quickly. After he tested about 3 of the 6, he seemed to be acting differently. By the time he had tested all of us, he seemed to be a believer. I talked to him after the tests, and he indicated to me that apparently he was wrong. Unofficially, he said that he believed that we had told the truth because 5 of us passed the test. He wrote in his report that we had told the truth, that apparently there had been a UFO. This was a very emotional thing for Travis's family and emotional for us. Travis was my best friend, and our whole lives have been disrupted by this. We wondered if we would ever see him again. When I regained consciousness, I was laying on my back. I came to slowly. I was in a lot of pain in my head and chest area. At first I thought I was in a hospital, but when I could finally see, I saw these beings standing over me, and I just became hysterical.
They were about 5 feet tall. They had no hair, no eyelashes, eyebrows, very large heads, very large eyes. The rest of their features, nose, mouth, and ears were small, and they were very white looking. I knocked them away from me and jumped off of the table there, and they started to come toward me. I grabbed an object off of the bench there and threatened them. They stopped and turned around and left the room. I was afraid they'd come back, so I left there looking for a way out. I went into another room where there was a chair. There was some kind of projection or some kind of a viewing thing in this room where you could see a map of the stars. A man came in while I was trying to find a way out there, and this was a human-looking person. They had passed in a crowd, this individual, and on Earth. He was bigger than me, taller, and more muscular, a very large individual. I went up and tried to talk to this guy, and he didn't answer me. He led me outside of this craft that I was in, which was apparently parked inside of a large room or a building or a larger craft, and led me out of this room into another room where some other beings like himself put me unconscious. When I regained consciousness, I found myself laying on the roadway, and I saw a craft hovering there that just sat there for a second and just shot straight up. That's the last I've seen of him. I ran down into the town there and called my family, and they came and got me. When I did hear that he had been returned, it was almost as unbelievable as the original thing because he had been gone so long. One of the biggest shocks I had to deal with when I was returned was finding out that this brief period of time had somehow taken over 5 days. When I found out I'd been gone for that long, it was just, blew me away. My brother, told me about it, and I was stunned, and he asked me to feel my face, and I had a week's growth, and really took my mind just to reeled at that, because as far as I knew, it was the same night. The thing that bothered me most about the whole experience was those eyes. When they looked at me, they just seemed like they were looking right through me. You just can't understand how it would be if it were just right there. After his return, Travis Walton also passed a polygraph test, verifying the truth of his UFO experience. To obtain an expert opinion on what conclusions could be drawn from the polygraph tests in the Travis Walton case, we interviewed Edward Gelb, president of the American Polygraph Association. Hundreds of police departments and corporations throughout the world utilize the polygraph to separate truth from deception. The 94% accuracy of the polygraph has been well documented, not only in real-life situations as we've discussed here, but in laboratory and university studies that have been conducted throughout the world. The odds against 6 people successfully deceiving a trained polygraph examiner on a single issue are over 1,000,000 to 1. The polygraph evidence in the Travis Walton case is strong enough to stand as proof in a court of law in many states. In order to understand where the beings that kidnapped Travis Walton may have originated, we must first understand our place in the universe. Our sun is only one of over 150 billion stars in our galaxy, the Milky Way.
There are billions and billions of galaxies in the universe. If only one star in every million has planets that can support life, then there are hundreds of billions of life-supporting planets in the universe. Within 55 light years of our own solar system, there are thousands of stars. 46 of these near neighbors are similar to the Sun and can be expected to have planets and life, especially if colonization and migration have been going on for part of their 10 billion year lives. Parque Natural de Allagash, en el estado de Maine, 20 de agosto de 1976. La abducción de Allagash es un caso absolutamente impresionante. Aquella noche, 4 hombres, 2 hermanos y 2 amigos estaban pescando. No les iba muy bien con la pesca. Decidieron salir al lago con una canoa. Los 4 amigos, entre ellos Chuck Reck, hacen una hoguera en la orilla con la intención de que les sirva como iluminación para su pesca nocturna. Lo que todavía no saben es que no serán ellos los que pescarán, sino que algo está a punto de pescarlos a ellos. Algo que al final acabará con su amistad. Habían salido ya al lago cuando de repente vieron una luz brillante en el cielo, que se iba acercando cada vez más hasta que finalmente pudieron distinguir un enorme ovni. Los 4 estimaron que el diámetro era de unos 24 metros. Uno de ellos apuntó al ovni con una linterna e intentó iluminarlo, pero el ovni seguía acercándose a ellos. En aquel momento, el pánico se apoderó de los 4 hombres que intentaron volver a la orilla. Empezaron a remar como locos cuando de repente una luz brillante les iluminó desde arriba. A partir de ahí no recuerdan nada. Unos minutos después, los hombres vuelven a estar en la orilla, pero hay algo que no les cuadra. No tenían ningún recuerdo de lo que les había ocurrido. De alguna forma, habían vuelto a la orilla y la hoguera se había apagado del todo. Sabían que eso no era posible, ya que unos segundos antes estaba ardiendo. Estaba claro que habían sufrido un lapsus de memoria. Algo les había ocurrido y no sabían si había pasado solo una hora o más tiempo. Lo que sí sabían con seguridad era que no recordaban nada. Los lapsus de memoria son una señal típica de las abducciones alienígenas. A veces, cuando los testigos intentan recordar una abducción alienígena o el avistamiento de un ovni, se dan cuenta de que existen momentos que no recuerdan y no entienden por qué. A eso lo llamamos lapsus de memoria. Después de un tiempo, empezaron a tener recuerdos, sueños y pesadillas. Por eso acudieron a hipnotistas y mediante la terapia de regresión lograron recuperar un recuerdo. Habían estado en el interior del ovni. El método de la hipnosis como herramienta para investigar encuentros con alienígenas y evocar los recuerdos reprimidos de una experiencia traumática sigue siendo tema de debate entre investigadores y científicos. El hipnotismo es un procedimiento en el que una persona se sume en un estado de relajación profunda. Esto significa que no solo es posible que se activen recuerdos guardados en su memoria, sino que puede que incluso sean capaces de derribar las barreras construidas alrededor de los recuerdos olvidados. Durante las sesiones de hipnosis, los hombres de Allagash empiezan a recordar su intenso y dramático encuentro con varios alienígenas que supuestamente los llevaron a bordo del ovni. Allí arriba vieron a unos seres de rasgos humanoides, pero no humanos, que los sometieron a alguna clase de examen médico, una característica típica de las abducciones alienígenas. Los escépticos indican que existen muchas similitudes entre los diferentes testimonios de abducción alienígena y que eso podría ser consecuencia de la autosugestión. Los testigos afirman que flotaron de alguna forma hacia el interior del ovni. Algunos dicen que a través de la superficie sólida de la nave, otros que a través de las paredes o techos, y otros que a través del mismo casco de la nave. Aseguran que después se encontraron en algún tipo de espacio cerrado, que a menudo describen como limpio y de color blanco.
Para los escépticos, estas descripciones repetidas son precisamente la razón por la que dudan de los testimonios de las abducciones alienígenas. Pero, ¿podrían precisamente ser ciertos debido a todas esas similitudes? Hay muchos casos en que los testigos afirman haber visto una clase de mesa o plataforma elevada en medio de una sala, que muchas veces describen como una sala redonda y sin ningún tipo de característica o decoración especial. Cuando escuchas los diferentes testimonios de abducciones y los testigos te explican los recuerdos que tienen del lugar, la mayoría de ellos afirma haber estado en una sala de examen médico con varios aparatos médicos a su alrededor y con los abductores inclinados sobre ellos. Pero hemos de suponer que no se trata de la única sala que puede haber en la nave. Los relatos sobre personas supuestamente raptadas por seres extraterrestres vienen repitiéndose desde hace décadas. Uno de ellos es el de Carla Batista, una mujer portuguesa que afirma haber sido abducida desde muy pequeña. Veía luces, sentía zumbidos, a veces oía sonidos más agudos. Muchas veces por la noche veía una luz en su cuarto, el colchón refulgía como si fuera incandescente. Situaciones muy extrañas. Era una chica retraída y cada vez tenía menos amigos. Con el paso de los años, esta situación comenzó a afectar seriamente a su vida social, por lo que acudió a distintas terapias en busca de ayuda. Carla fue enviada por el grupo de estudio de ufología para realizar una sesión. Porque ella se quejaba de haber sido raptada por extraterrestres durante la noche. Tenía marcas en el cuerpo. Había una luz azul que surgía en el cuarto, tras lo cual no recordaba nada. Tenía muchos momentos de amnesia, periodos sin recuerdo de lo que pasaba durante la noche. Ella vino, por tanto, para tratar de esclarecer esas situaciones. Yo la recibí como médico, como terapeuta, para ayudarla a integrar esos momentos. Momentos como el que ocurrió el 4 de septiembre de 1989, cuando Carla y varios amigos salen de Lisboa para pasar unos días de vacaciones. Salen de aquel lugar 2 coches, ella con 2 personas más dentro del coche y 3 personas más en el coche de delante. Pasan el puente 25 de abril y nada más pasar, hay un reclamo luminoso que al pasar ellos se apaga. Unos minutos más tarde, uno de los amigos dice que hay una estrella que parece seguirles. Y al mismo tiempo, parece que está perdiendo el control del vehículo. Parece que el coche no quiere andar. Parece que el coche se estuviera levantando. A ella incluso le cuesta respirar. Quiere que el coche que va delante se detenga. Quiere salir de allí. No lo consigue y de repente ve todo nublado. Deja de ver y grita: ¡paren, paren, paren! Cuando logran detener los vehículos, Carla se encuentra en un serio estado de shock. No recuerda nada. Una cosa curiosa. Habían hecho un viaje de unos pocos minutos y el motor aún estaba frío. Las ruedas estaban frías y el interior del coche estaría más o menos helado. Ella apunta que había unas marcas tipo quemaduras en la parte superior del coche. Aquel coche nunca más volvió a funcionar. A la mañana siguiente detecta unas manchas. Una mancha debajo de la barbilla y otra en la zona del ombligo. Como unas incisiones. El concepto de abducción es un término jurídico, significa rapto, secuestro. Lo que pasa es que posiblemente la gran mayoría de las personas, del público, lo asocia directamente al fenómeno ufológico y a una de las vertientes, creo, más interesantes y a la vez más polémicas que hay, ¿no? Y es el secuestro de un terrestre por parte de una inteligencia extraterrestre, en la que luego tenemos diferentes variantes, ¿no? Porque ya no solo se queda en el secuestro, según dicen los testigos, sino que incluso en ocasiones se llegan a realizar algún tipo de pruebas dentro de esa supuesta nave extraterrestre, incluso en ocasiones se realizan hasta implantes, es decir, el abanico es muy amplio. Una abducción es un secuestro intencionado y no permitido. Va contra nuestros principios. Se nos hace cuando estamos inconscientes, sin nuestra autorización. Se practican técnicas invasivas. Es tremendamente traumático. Las personas luego no logran convivir con ello. A pesar de no recordar lo que ocurrió, comienzan a experimentar una traumatología traumática y necesitan ayuda para aclarar lo ocurrido. Las experiencias de abducción son traumáticas. De hecho, no hay ningún caso de abducción que voluntariamente haya dicho: me apunto a ser abducido. En 2007,
Carla regresa a las sesiones de psicoterapia para tratar de aclarar qué o quién estaba provocando aquellas pérdidas de memoria. Seguimos el esquema clásico. A través de un estado de relajación, de hipnosis clínica, se le transporta hasta aquellas noches en las que ella se quejaba de algo que pasaba, pero no recordaba. Después descubrió que era transportada durante la noche, a través de la ventana, por un rayo de luz, hasta una nave en la que era explorada desde un punto de vista médico. Le hacían exámenes y ella sentía como si aquello fuera una invasión. Y naturalmente que era una invasión de su cuerpo. En esa regresión, ella recuerda todos los procesos. Se ve a sí misma en un sitio muy iluminado, con seres a su alrededor, interesados en su cuello, interesados en la tripa. Se siente mal, quiere vomitar y ellos le dan un líquido muy amargo para que beba. ¿Qué es lo que quieren? Diles que no es justo lo que están haciendo sin tu autorización. Porque eres un ser sensible, un ser inteligente con derecho a usar su propia voluntad. Así que había un diálogo con esos seres a través de la paciente. Algunos de esos seres decían que esto era simplemente un plan, una investigación que tenía que realizarse. Algunos seres dijeron, sí, conocemos esa ley y lo tendremos en cuenta. Lo que ocurrió es que a partir de entonces disminuyeron todas estas escenas en que Carla decía ser abducida. Todo parecía ir bien cuando Carla descubre que, de manera aparentemente inexplicable, está embarazada. Ella se asusta debido a estos síntomas. Habla con una amiga, se hace un test de embarazo en una farmacia que da positivo. Ella está muy asustada y no quiere contárselo a nadie. Unos meses más tarde tiene una gran hemorragia y todo pasó. Pero ella dice que durante una de sus abducciones habría visto una gran cámara donde estarían otros bebés probeta metidos en tubos gigantes y que uno de ellos sería su hijo. Admitamos que una raza o varias razas de seres alienígenas vienen hasta la Tierra y secuestran generalmente mujeres jóvenes. ¿Para qué? Básicamente, unos podrían pensar que vienen a ver en qué estado se encuentra su experimento. Ellos crearon la vida en la Tierra y vienen a ver cómo ha ido desarrollándose ese nuevo ser que ellos crearon. Y esos test genéticos que se hacen a las personas serían para recoger muestras de óvulos y de semen, para la creación de una raza híbrida. Del mismo modo en que el Homo sapiens sapiens consiguió superar al Neandertal, aquí tendríamos una raza híbrida que en el futuro vendría a hacerse con el planeta y alzarse sobre el Homo sapiens sapiens. Sin lugar a dudas. El fenómeno abducción acompaña al ser humano desde que tiene conciencia de ser hombre. Y esto es sorprendente porque revela que estamos siendo tutelados por una especie de inteligencia. No sabemos si extraterrestre o extradimensional, pero en cualquier caso ajena a nuestra propia conciencia y que nos ayuda a modelar nuestras creencias desde la noche de los tiempos. De hecho, eso vendría a explicar el porqué de esa pieza que falta en lo que es la evolución del hombre, que es el eslabón perdido, ¿no? Es decir, hay un momento en el que hay un salto cuantitativo, cualitativo tan enorme que hay quien piensa que algo tuvo que ocurrir. Y dentro de ese algo tuvo que ocurrir caben muchas posibilidades. Una de ellas es que genéticamente fuéramos manipulados por unas inteligencias que están fuera de este planeta. La segunda hipótesis, igualmente inquietante, es la posibilidad de que necesiten de nosotros y vengan a recoger especímenes de la Tierra para crear una raza híbrida que sea necesario en ambos planetas, en el suyo de origen y en el planeta Tierra. Muchas de las mujeres dicen que tras haberles sido retirados los óvulos meses más tarde, se les presenta a estos bebés como si fueran hijos suyos. Muchas de ellas hablan de unos compartimentos grandes donde estaban depositados estos bebés, a donde se les acompañaba y se les mostraba. Este es el tuyo. Y los extraterrestres querían que les enseñaran cómo transmitirles amor, cómo crear este enlace emocional, ya que estos nuevos seres tendrían
ausencia de emociones. Ya en la década de los 70, el prestigioso investigador Joseph Allen Hynek creó la terminología que hoy es utilizada por la mayoría de los investigadores del fenómeno ovni. En ella se establecen 4 tipos de contacto. Los encuentros del primer tipo estarían aludiendo a luces lejanas en el firmamento. Los encuentros del segundo tipo es cuando ese objeto se presenta ya como algo coherente, como una nave. Los del tercer tipo son aquellos en los que el ovni ya está aterrizado, incluso muestra una cierta interacción con el terreno. Se pueden ver humanoides a su alrededor, cogiendo muestras o tomando algún tipo de medida en el entorno. Y finalmente están los encuentros del cuarto tipo, que nos entran en la dimensión más psíquica del fenómeno ovni. Es el fenómeno abducción. En la primavera de 2011 sale a la luz el caso de Ron Noel, un hombre que afirma haber sido abducido en repetidas ocasiones desde que tenía 9 años. Con una vida llena de lagunas y de momentos en blanco, acude a distintos especialistas, pero es en una sencilla revisión médica donde una radiografía hace saltar la sorpresa. Dentro del interior de su hueso, del hueso del cúbito, tenía una pieza metálica. Él no recordaba haber tenido ningún tipo de accidente, él no recordaba haber tenido ningún tipo de operación anterior y, bueno, pues el hecho es que estaba ahí. Ron, ante la falta de respuesta, se pone en contacto con Roger Lehr, un excéntrico especialista en extracción de implantes. Ya en las primeras pruebas realizadas, descubrirían que se encontraban ante algo distinto a todo lo estudiado hasta la fecha. Un detalle muy interesante es que se emitían ondas de radio. Pudieron comprobar cómo, a través de un medidor de radio, pues aquel aparato estaba emitiendo una onda de radio. Quizá otra de las cosas más interesantes era que existe una capa de protección proteica alrededor de ese implante. En 2012, el mismo Roger Lehr realiza la extracción del implante y su posterior examen. Lo que se veía en ese microscopio electrónico es posiblemente el aparato más sofisticado que ha visto el hombre en toda su historia. Estamos hablando de un mecanismo prácticamente biológico. Tiene carácter metálico, pero cuando lo empiezas a ver, tiene características prácticamente de células. También muy interesante el hecho de la composición química, que tenía metales que están relacionados con la composición química de diferentes meteoritos encontrados en diferentes partes del mundo. Ese tipo de implantes llegan a disolverse, como si al contacto con el aire sufriesen un proceso de oxidación que fuese absolutamente colosal. Y esos implantes pues prácticamente desaparecen a los pocos minutos. Cuando estamos hablando del fenómeno de las abducciones, estamos hablando prácticamente del fenómeno de la monitorización. ¿Qué significa eso? Pues al igual que nosotros cuando cogemos a una tortuga y le ponemos un chip de localización, este tipo de abducciones es posible que estén relacionados con el control total del individuo, tanto en su localización como en sus funciones vitales a través de estos implantes. También nosotros hacemos eso a los animales salvajes. Les ponemos unos chips, intentamos verificar su hábitat, si están bien, intentamos controlar todo eso. Nosotros hacemos eso a los animales. ¿Por qué no pensar que otros estén haciendo lo mismo con nosotros? Todos ellos son fértiles, todos ellos son jóvenes, todos ellos tienen un coeficiente intelectual por encima de la media. Por lo tanto, parecen estar escogiendo especímenes de la raza humana muy especiales. Y creo que el futuro para los investigadores es poder trazar un perfil psicológico de todas las personas abducidas en el mundo y que se demuestre que hayan sido abducidas, y quizá también un perfil genético de salud para ver si existe algún tipo de conexión entre ellos que sea la clave para saber qué es lo que están buscando estas entidades. Un aspecto bastante negativo dentro de las abducciones. Las mutilaciones. Comenzaron a aparecer casos en los años 70 y 80 de mutilaciones. Mutilaciones concretamente de ganado. Las vacas aparecían con cortes quirúrgicos, ausencia de sangre en el cuerpo y ausencia de sangre en el terreno alrededor del animal. Cortes quirúrgicos, extracción de órganos concretos. Eran retirados unos y dejados otros. Se les sacaba a los ojos,
partes del maxilar, orejas, todo de forma quirúrgica. Los cortes que aparecían en la piel de estos animales daban la impresión de haber sido hechos con un material abrasivo tipo láser, no identificado, y que todo el proceso habría sido realizado en un breve espacio de tiempo. Pero además de los animales, y esto es un fenómeno que ocurre, también hay casos de mutilación en humanos. Y ese es un aspecto que los investigadores, cuando comenzaron a prestar oído a estos relatos, creyeron que era tan brutal que ellos mismos no quisieron mostrar al público. Podría crear pánico. Incluso algunas autoridades con las que hablaron los investigadores no quisieron mover mucho el tema. No podían explicarlo, pero tampoco podían alertar a la población. Por tanto, esto nos da la idea de que podría haber por ahí alguna especie con no tan buenas intenciones, digámoslo así. Todos los interrogantes y todas las teorías que surgen del fenómeno abducción tienen un mismo punto de partida: espacios de tiempo en blanco, minutos, días, semanas, meses o años que las víctimas aseguran ser incapaces de recordar. Nosotros tenemos estrategias para acceder a memorias profundas de nuestro inconsciente. Solo que intentamos no influenciar de ninguna manera en lo ocurrido. Decimos, por ejemplo, ve hasta la noche del 23 o 24 de julio. Intenta entender qué ocurrió. Describe qué es lo que ocurrió. Mira a tu derecha, mira a tu izquierda. ¿Cuándo sentiste eso? ¿Fue cuando estaba en la mesa de operaciones, por ejemplo? Sometido a una anestesia, en un ambiente totalmente inhóspito. Muchas veces también identificamos experiencias con otros seres, de contacto con otros seres que no forman parte del mundo manifiesto tal y como lo conocemos en nuestra consciencia. Eso sí, puedo asegurar que es una experiencia de gran intensidad, de catarsis, de dolor. Cuando hay lugar para ello, de alegría. Cuando hay casos para ello, de miedo, de terror. Todo es vivido con mucha intensidad. El corazón late más deprisa, las manos transpiran. Cuando el testigo, la persona en este caso que ha sido víctima de una supuesta abducción, empieza a hablar, yo parto de la idea de que el primer sorprendido es precisamente el psiquiatra o el hipnoterapeuta que está llevando a cabo esta experiencia, porque lo que le están contando aparentemente no se corresponde con una persona ni que esté loca, ni que tenga algún problema mental, ni que esté mintiendo, ni que esté fabulando. Aparentemente hay algo real, y esto suele salir a través de los procesos de hipnoterapia. Esto debería ser estudiado. Intentar percibir qué hay detrás. Por extraño que pueda parecer, podríamos encontrarnos ante un fenómeno que ha acompañado a la raza humana desde sus inicios, y no solo ante un mero producto del siglo XX. Pero es especialmente en el periodo de la Edad Media donde vamos a encontrar una serie de relatos que parecen encajar 100% con las modernas abducciones. Me estoy refiriendo a los íncubos y súcubos. Las actas inquisitoriales están llenas de descripciones de seres que se asemejan a los modernos extraterrestres. Es decir, la similitud es tan extraordinaria que parece que estamos ante el mismo fenómeno. No dicen ovni porque los ovnis no existían. Lo interesante para mí es que nunca hemos dejado de hablar de abducciones, es decir, que llevamos 500 años y posiblemente más tiempo, miles de años, quién sabe, hablando del rapto de humanos por parte de seres extraños. En 1486 se publicó un libro que se llamaba el Malleus Maleficarum, que describe los fenómenos relacionados con la brujería y con la demonología. Sirvió como una especie de guía para cazar brujas y para discutir temas importantes
como si los demonios nos raptan, si nos utilizan para engendrar sus propios hijos, cosas así que hoy en día surgen en las abducciones modernas. Si analizas lo que dicen acerca de los demonios, ves muchas similitudes entre los extraterrestres y los demonios. Los cazadores de brujas decían que no solo las brujas fueron raptadas por los demonios, sino cualquier persona. También se especulaba si estas abducciones eran fenómenos mentales, es decir, si el demonio era capaz de raptar a una persona mentalmente o si lo hacía físicamente. Llegaron a 4 conclusiones. Primero, que a veces las abducciones de personas en el siglo XV eran fenómenos físicos y a veces fenómenos puramente mentales. También concluyeron que no había ninguna forma de predecir exactamente quién sería raptado por los demonios. También que estas abducciones podían ocurrir de forma visible o invisible, y también llegaron a la conclusión de que muchas personas son secuestradas contra su voluntad. Otras características de los demonios, según apuntaron los autores del Malleus Maleficarum, eran que cuando comunicaban no se les veía mover las bocas, es decir, que parecían comunicar de una forma misteriosa. Creían que el sonido les salía desde dentro sin tener que pasar por la boca. Esto se puede comparar con los seres extraterrestres que se supone que comunican de forma telepática. No existía la palabra telepatía en el siglo XV. En las abducciones actuales se habla de cómo los extraterrestres pueden crear una especie de visión o panorama para que los testigos se confundan, no saben exactamente lo que está pasando. Los demonios hacían exactamente lo mismo y creaban visiones en la mente de los testigos para convencerles de que realmente no estaban en una reunión de diablos, sino que se encontraban en casa o en un sitio bastante idílico. Los seres sobrenaturales en el folclore y también en la demonología tienen cierta obsesión por las actividades sexuales de los humanos y también con la posibilidad de crear una especie de híbrido entre ellos y los humanos. Los diablos parecían sacar semen a los humanos y transportarlos de alguna manera y crear otros seres utilizando este producto. Y a veces incluso embarazos que terminaban de una forma bastante misteriosa y desaparecían de repente. Evidentemente, con el paso de los siglos, la vida es otra, el entorno es otro, la tecnología es otra, y lo que antes identificábamos como dioses o demonios, ahora identificamos con extraterrestres. Ante el reto que suponen los viajes interestelares, algunos investigadores han sugerido si ellos, esos seres que llamamos extraterrestres, no estarían en realidad ya en nuestro mundo, desde la más remota antigüedad, que se hubieran quedado. ¿Qué ganan los abducidos contándonos esas experiencias que a menudo despiertan la sonrisa de sus vecinos y semejantes? No ganan nada, tienen mucho más que perder. Yo siempre les he definido como una suerte de infiltrados, como una quinta columna, como seres que, siendo escogidos por esa eventual raza de extraterrestres, tienen una misión a cumplir. El qué y el cuándo lo ignoramos. Lo dijimos al principio, quizás queden más dudas que certezas. Abducciones extraterrestres, reales, productos de la imaginación, manipulación de la mente a través de la regresión hipnótica, instauración de recuerdos mediante técnicas psicológicas. Vaya a saber uno. Lo que sí es real es que se han dado una serie de elementos para sospechar de que podría haber existido
un hilo, por lo menos hay un hilo conductor en cada una de las abducciones donde hay, como ustedes lo vieron a través de este expediente, diferentes situaciones que se van reiterando, se van repitiendo y que son similares. Puede ser producto de precisamente que a nivel popular se ha manejado todos estos tipos de situaciones que se generan después de un secuestro extraterrestre. Puede ser. Pero el hecho concreto es que hay gente que dice haber sido secuestrado por extraterrestres. Anteriormente, avistamientos de ovnis. Muchos dudaban, muchos lo negaban, decían que eran inventos, que eran productos de la imaginación, que eran fenómenos normales que no tenían explicación y que después daban una explicación científica. El hecho concreto que hace poco tiempo atrás la CIA reveló una serie de 12 millones de páginas sobre avistamientos de ovnis. Los archivos desclasificados de la CIA sobre los ovnis, que al final avalarían algo de lo que la gente repetía a través de la historia. Desde la década de 50 hasta la fecha se han producido avistamientos, abducciones, en mayor medida que lo que se conocía anteriormente. ¿Esto es real? No lo sabemos, pero lo dejamos planteado, como dejamos planteado todos los temas a través de cada uno de los expedientes. Hoy un expediente particular, paranormal, de ciencia ficción tal vez, puede ser. La duda queda, la discusión continuará en cada uno de sus hogares. Este es el cometido, llevarles toda la información posible para que ustedes puedan evaluar la certeza o no de lo que se expresa a través de cada expediente que abrimos semana tras semana a través del 11. Amigos, en 7 días nos volvemos a encontrar en el 11 para abrir un nuevo expediente junto a ustedes. Será hasta entonces. Gracias.